Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les esté bendiciendo. Es el propósito de Dios y mi deseo. Saludos fraternos a Mario Ruiz, Fabiola Romero, a Leonardo José Bermúdez, a Ruth Bejarano, a Araceli Cruz, Emir Alec, Tito Valle, Armando Urbina, Juan Gómez, a Aguirre Abismar, a Saúl Sánchez, Elmercito Avilés Chávez, Ana Carolina Chávez, a José Marcial Pérez Gaitán. El día de ayer intercambiamos algunas opiniones. Vive en Diriamba, que Dios le bendiga, así también como su señora esposa Yoconda del Socorro, Granja Pavón, a don Carlos Espinosa Rojas, a Pablo Torres, a Juan Martínez, a Narciso, a Omar Toruño y las personas que nos enviaron sus comentarios y sus saludos, pues que Dios les bendiga. Vamos a reflexionar un poco en un pasaje bíblico que nos enseña Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Si nosotros pusiéramos atención a las enseñanzas de Jesús, nos daríamos cuenta de algo. No viviríamos las situaciones por las cuales estamos pasando. Ahora, en el presente, observamos esos conflictos, pero la gente no tiene conciencia. No estoy también juzgando a nadie quién tiene la razón o quién no la tiene, pero de algo debemos de estar conscientes. Por encima de todo lo que nosotros hagamos, hay un Dios que juzgará. Hay un Dios que traerá a juicio cada una de vuestras obras y las mías también. Por eso el Señor Jesús en este pasaje bíblico nos enseña lo suficiente. Hay un versículo de la Biblia que en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 21 dice: Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Este pasaje bíblico determina algo. Desde el mismo momento en que Dios creó al hombre, lo creó con sabiduría, lo creó con un sentir de perfección. Este hombre tenía una capacidad o un intelecto por encima de todas las criaturas, hablando en la tierra, ¿verdad? Porque en el cielo no, que Dios había creado en esta tierra. Y es así que cuando el hombre cae, vemos rápidamente el desvío que ellos tienen. Dice las Sagradas Escrituras que Caín y Abel, los primeros descendientes de Adán, llegan a ofrecer una ofrenda delante del altar, y la Biblia dice que Dios no miró con buenos ojos la ofrenda de Caín. Y esto
debemos de darnos cuenta en nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, hay que hacerlo con esfuerzo. Hay que adorar a Dios porque Él se merece la honra y la gloria. Hay que servirle al Señor. Hay que buscar su palabra. Hay que estar atento. Y como lo digo los hermanos en los que nos congregamos allí, en el lugar donde estoy levantando ese campo, es que el Señor quiere que nos esforcemos, que hagamos con exquisitez todo lo que se hace para Él. Recordemos que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él está por encima de todo. Y este versículo que nosotros leemos, vemos que Dios se prepara para castigar el derramamiento de sangre. Echamos un vistazo en los conflictos y nos daremos cuenta de que es imposible que tengamos un cálculo exacto de las personas que han muerto en estas guerras. Algunas personas piensan que ganaron porque fueron los que más mataron, fueron los que vencieron a los contrincantes, y no ahí termina la muerte. Algunos dicen el daño colateral. Esto habla de los niños que mueren, del derramamiento de sangre de los niños, del derramamiento de sangre de las ancianas, de los ancianos, de los inocentes. Pero no, ellos no cuentan muchas veces, pero delante de Dios sí cuenta. Y quiero que sepas algo: Él no va a dejar pasar nada, por muy grande que sean. El presidente de las naciones o de los imperios más grandes, un día estarán en el gran trono blanco, dice la Escritura, para dar cuenta. Y vamos al primer asesino en las Escrituras, Caín. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 4, del versículo 9 al 15, que cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Y es que si estamos haciendo lo bueno, le vamos a agradar a Dios. Pero si estamos practicando el pecado, le vamos a desagradar a Dios. Recuerda esto: el pecado te separa de tu Dios, de tu Creador. Abel, por consiguiente, dice la Biblia que le cayó delante de los ojos de Dios con agrado. Y es así que Caín se ensañó en su corazón. Esto habla de que Caín fue lleno del espíritu de Satanás. El diablo lo invitó al campo y mató a su hermano. Él pensó que nadie le vio. Y aquí observamos de que cuando el hombre hace eso es porque no cree de que hay un ser superior que está allí haciendo escrutinio de cada una de las obras que nosotros tenemos. Algunos piensan aleatoriamente Dios va a castigar. No, la Biblia es clara: el alma que pecare, esa de cierta morirá. Y ahí vemos el castigo que Dios le da a Caín por haber matado a su hermano. Dios le hace una gran interrogante a Caín y le pregunta: ¿qué has hecho? Significa que Caín ni cuenta se daba. Pensaba que al matar a su hermano se iba a acabar todo y que Dios no le iba a llamar la atención. Así hay muchas personas que tal vez viven una vida de maldad, y como van saliendo airosos, ellos dicen: oh, me funciona mi astucia, me funciona mi capacidad. Pero tarde o temprano, como dice la misma Escritura, el mal lo alcanzará. Y dice la Biblia: ya no será contado entre los hombres. Si nosotros observamos aquí, el Señor le dice: ¿qué haces? Nunca midió las consecuencias, Caín. Y Jehová le dijo: la voz de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando se muere un ser humano, recordemos que somos tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo o la carne vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí determina la inmortalidad del ser humano, porque si ya estaba muerto, Jehová le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice la palabra del Señor: malditas, ahora pues maldito, le dice, seas tú de la tierra para recibir la sangre de tu hermano. Esto habla de que la actitud de Caín, del haber matado a su hermano, empezó
a que la maldición cayera sobre el mundo y sobre la tierra misma. Si nosotros observamos, el Señor le dice: ya la tierra no te va a dar con las fuerzas que te daba. Esto habla de que cuán hermoso era en un inicio, recién hecha la tierra, podemos decir así, que solamente daba frutos. La tierra fue diseñada solamente para producir alimentos para el ser humano. Y luego de ese asesinato, el Señor le dice: la tierra ya no te va a dar la fuerza, con la fuerza que antes te daba. Te va a dar espinos, te va a dar cardos, va a dar lo que nosotros decimos maleza. Y luego le dice: serás errante de un lugar a otro. O sea, una persona que no iba a tener emplazamiento fijo, sino que iba a andar de lugar en lugar. Y esto porque ya iba a haber un sentimiento entre esas personas por asesinar a Caín. Por eso Caín dice: mi castigo es grande, pon una señal. Sí, porque el que te mate, dijo el Señor, 7 veces más caerá el juicio sobre tu vida. Y muchas personas quizás han leído la escritura y nos daremos cuenta y obviamos. O quizás porque ostentan algún cargo muy grande en un país, ellos dicen: yo tengo el poder, y aquí el único que tiene el poder para quitar y poder para dar la vida se llama Jehová de los ejércitos, y nadie más. Ahora, mucha gente desprecia la vida, menosprecia las almas de los demás. En esos conflictos mueren personas que no tienen nada que ver. Mueren personas, y no solo eso, hay derramamiento de sangre de niños. Y el Señor, me imagino a Dios sentado en su trono, viendo hasta dónde ha llegado el desconocimiento del hombre. Una violencia que nace en el corazón porque no están siendo guiados por Dios, sino que están siendo guiados por Satanás, el diablo. Porque el único que vino para matar y para destruir es Satanás, el diablo. Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ningún conflicto ni ninguna guerra es el propósito de Dios. Pero esto que la gente hace va a traer consigo juicios sobre cada una de estas personas. Lo otro, le dice el Señor: la tierra ya no te va a darle cosecha como antes. Vas a ir de país en país distinto. En otras palabras, vas a andar de extranjero. Y luego el Señor empieza a ver la violencia. La destruye ahí a través del diluvio. Que algunas personas dijeron: oh, fue destruido por un asteroide, fue destruido por un meteorito. Pero no. Si nosotros echamos un vistazo, somos los mismos hombres que nos estamos matando. Y esto porque no hemos dado cabida en el corazón de entender los propósitos que Dios tiene para ti. Dios no quiere que yo le haga daño a nadie. Por eso en los 10 mandamientos, cuando Dios saca a Israel, el Señor le detalla: no matarás. En Éxodo 20:13, no vas a matar. Porque es una orden de Dios. Porque el Señor estima la vida. Algunos dicen: es que la naturaleza creó a los hombres. Pero ¿por qué la naturaleza no ha creado hombres en otros planetas? Están ahí ellos perdiendo el tiempo, estresados por buscar nueva vida en otros lados. Y de algo estoy consciente: sí, hay vida, está la fuente de la vida, y ese se llama Jehová de los ejércitos, que el cielo es su trono. Ahora nosotros observamos acá, allí en Éxodo, que el Señor le dice: no matarás. Y es un mandamiento. Esto habla que todas esas personas que entran en estos conflictos se están violentando o están ahí, que todos esos mandamientos de Dios los están obviando. Y algunos pensarán: como no lo conozco, no seré juzgado. Pero la palabra del Señor es clara: tu deber es conocer a tu Dios. El mismo Pablo en el libro de Romanos dice que Dios se ha manifestado a los hombres de diversas maneras. A través de la naturaleza, a través de su poder y su gloria, a través de todas las cosas que están creadas, y que siempre nos vamos a ver imposibilitados del hombre de poder hacer esas cosas que Dios nos ha creado. Ahora, luego dice la palabra de Dios, ya el Señor Jesús, Jehová lo manda, el Señor, a su Hijo.
Y nosotros observamos las bellas enseñanzas que Jesús nos dio, pero el hombre siempre no las aprende. Por eso dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Dios te está hablando en estos últimos tiempos. Esas personas que están en conflicto, se están matando unos con otros. Va a haber un juicio para los que hacen tales cosas. Quizás algunos dicen: yo cumplo con mi deber, yo cumplo con lo que sea. Estás cumpliendo y estás poniendo por encima del mandamiento de Dios los mandamientos de los hombres. Y esto es lo que está trayendo a este mundo destrucción. Y es más, la tierra va a dejar de existir. Aunque los testigos de Jehová en algunas ocasiones dicen: la tierra no va a ser eterna. No, la tierra va a dejar de existir. Y la misma Escritura lo dice: el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, se va a cumplir, y al pie de la letra. Ahora aquí Jesús, que viene y que estuvo en medio de los hombres con el único interés de enseñarles, que los hombres aprendieran, porque ese es el propósito con el cual Cristo vino. Él quiere que aprendamos de Él. Parece por lo visto que Pablo lo entendió cuando él aconseja y dice: sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. El que está matando no imita a Cristo, imita al diablo. El que anda en esas cosas deseándole el mal a quien sea es el enemigo de las almas, porque Cristo quiere un bien para ti. Ahora, si nosotros observamos, Jesús aquí da una enseñanza que para muchas personas creen que es imposible. Es imposible cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, todo es posible, dice la Biblia, a los que creen. Dice la Biblia, y le dice Jesús, le cita: ustedes escucharon de los antiguos que se les dijo: no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Y esto sería para los mismos israelitas un mensaje que no entendieron, porque no aceptaron a Jesucristo como su Mesías, como su ungido, ni tampoco como su maestro. Porque cuando uno atiende a alguien, atiende a su maestro, significa que esas enseñanzas las atesoramos, y no solamente en conocimiento, sino en práctica. Y es así que el Señor le dice: ustedes escucharon, no matarás, porque el que mata será enjuiciado. Pero ahora vean lo que dice Jesús: pero yo os digo. ¿Pero yo quién es? Es nuestro Jesucristo, es nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario. Él no quiere, oiga, Él no quiere que nos enojemos ni siquiera con el hermano. Esto habla de que cuando nosotros sentimos un rencor por alguien, en el mismo sentir, en el mismo momento que nosotros empezamos a tener ese sentimiento de odio, de rencor, dice la palabra del Señor, por eso dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y no hablamos de un juicio ahora que los hombres hagan. Está hablando de un juicio que Dios va a darle a cada persona. Todos los días le digo a los hermanos, ya donde estamos trabajando en ese campo, si hay alguien que se ofendió, reconciliémonos. Vamos donde el hermano y le rogamos: perdonanos. ¿Para qué? Para que la fuente del Espíritu de Dios le esté fluyendo, para que ese Espíritu Santo esté llenando. Y que esos son obstáculos que impiden que la bendición de Dios te llegue. El odiar, el tener rencor, son raíces de amargura, y que cuando este corazón está lleno de esa manera, Dios no te va a bendecir. He escuchado algunas noticias como dicen, fanfarroneando algunos: el mejor que ha matado tantos, que ha matado acá. Y yo me pongo a pensar, si Caín, por haber matado a una persona, cayó maldición sobre él, cayó maldición sobre la tierra, cayó maldición sobre todo lo que tocaba. Cuánta maldición está cayendo sobre esta tierra por esos derramamientos de sangre que la gente está haciendo. ¿En nombre de qué Dios? Hay una gente que cree que matan en nombre de Dios. Pues el Cristo que yo te predico, el Dios que yo te predico, Él dice de que con el simple hecho de que odies a alguien, allá delante del cielo serás culpable. Dios te va a juzgar.
porque Jesús te lo dijo y no acataste el llamado de tu maestro. Luego dice Jesús: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto es que la gente no lo entiende. El Señor nos ama por igual. Todos somos criaturas de Dios. Quizás algunas no han tenido la suerte, como dicen algunos, pero no es suerte, no han tenido la búsqueda para encontrarse con su Dios. Pero de algo estoy consciente: toda persona que busque al Señor, toda persona le halla. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Esto habla, mi amigo y mi hermano, que Dios está esperando por ti. La palabra fatuo significa que le digamos a alguien: oye, sos un engreído, tenés actitudes engreídas, tenés un comportamiento, y en tu manera de hablar sos fatuo. Pero ni eso tengo que decirle a mi hermano, porque de algo debes de estar consciente: hay un juez eterno y es nuestro Dios. Y el Señor no quiere que ni siquiera le digamos al hermano necio, fatuo, que no nos enojemos con él, mucho menos le vamos a odiar. Esos conflictos están llenos de odio, de rencor, donde las personas empiezan a ofenderse, y no es fatuo, van más allá. Van allá de los límites, porque de algo estoy consciente: muchas veces el odio no tiene límite. De desear matar a su prójimo, de desear matar a su hermano. Y de algo estoy consciente: el Señor un día te llamará a cuenta. Estuve leyendo ahí que en uno de los conflictos, un país, porque omito decir nombres, en una guerra perdió 20 millones de soldados. Y él salió airoso y él dijo que había obtenido la victoria. Pero ¿de qué victoria estamos hablando? Aquí no hay victoriosos. Quizás extendieron la hegemonía sobre alguien, pero Dios te llamará a juicio un día. ¿Para qué nosotros vamos a estar ahí haciendo nuestros propios voluntad y no haces la voluntad de Cristo? Es como nos está pasando como Israel, que Dios los sacó de esclavitud, de servidumbre. 40 años anduvieron en el desierto, viendo la gloria de Dios, viendo aquella columna de fuego, viendo cómo ese fuego como rayo láser expandía a todas las fieras del campo para que no tocaran a ese pueblo. O todos los animales que existían, todas las fieras reconocían de que allí iba el Dios eterno, y por eso evitaban hacerle daño al pueblo de Israel. Y Israel tardó 40 años y nunca comprendió que Dios lo había elegido como pueblo. Y dice la Biblia que Dios te ha llamado, y Él quiere, dice, te ha llamado del pecado, y te ha llamado para que puedas gozar de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda esta gente que vive en conflicto es porque están en tinieblas y no ha escuchado la voz de su maestro. Y lo más triste es que si no se arrepienten, irán al infierno. Porque aquí Jesús lo dice: quedará expuesto al infierno con el simple hecho de decirle fatuo. Ahora dice: por tanto, si traes tu ofrenda, inclusive si estamos hablando en la congregación, y esto lo hemos expresado, Jesús lo dijo, no yo. La ofrenda no podés traerla al altar si estás disgustado con tu hermano. Dice la Biblia: ve y te pones de cuenta con él, reconcíliate primero con tu hermano, y hasta que te reconcilies con tu hermano, ven y presenta tu ofrenda. Esto habla de que si tú traes una ofrenda, si tú donas lo que quieres para la iglesia, pero estás disgustado con alguien, Dios no lo va a recibir. Es una ofrenda en vano. Me puedes llevar a, como le he dicho a algunos hermanos, puedes traer aquí ofrenda si tú quieres, pero si estás disgustado con tu hermano, llévatela para tu casa. ¿Por qué? Porque de nada remedes que tú des algo en el grupo y Dios no lo va a recibir. Y es una verdad. Ahora dice: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Qué es lo que debía haber y que Jesús aconseja? Para evitar esos conflictos y esas guerras, ponte de acuerdo, dice Jesús. Pero no nos ponemos de acuerdo, y eso trae los desastres que más adelante lo que traen es tristeza y dolor y lamentación. Pero que tarde o temprano el Señor le juzgará a todos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos,
Te ruego, Padre, que toques los corazones, Dios. Haz lo que yo no puedo hacer. Por eso siempre te invito, Espíritu Santo, porque yo sé que estás aquí. Estás conmigo y estás con ellos. Rompe toda atadura, Señor. Raíces de amargura, Padre, que muchas veces impiden que tú nos bendigas. Oh Dios, protege, Señor, a los más indefensos de estos conflictos, Dios. A los niños, Dios. Protégelos, Dios. Mira que son tuyos, Dios eterno. Te pedimos, Dios mío, por las iglesias de Dios que están allí, Señor, en ese país, Dios, y que están orando, Dios, y que estamos clamando para que tú protejas y puedas preservar la vida de tus siervos. Te ruego de manera especial, Dios, tal vez entiendan alguna vez. No me cansaré de predicar tu palabra, Jesús. Sé, Dios, que yo no voy a poder cambiar a nadie, pero tú sí puedes, Dios. Te ruego, Padre, por un avivamiento, Señor, genuino, Dios, en todo el mundo, Dios, para que antes, Señor, del rapto de la iglesia, Dios, la gente nos podamos a poner a cuenta con los hermanos y contigo, Dios, y que podamos vivir en el amor que tú nos has enseñado, en ese amor eterno, como dice la Escritura, con el cual tú nos has llamado. Te ruego, pues, en el nombre de Jesús, quédate con cada uno de ellos y que reflexionen bajo la guianza de tu Espíritu. Amén y amén. Bendiciones. El día de mañana tendremos otra reflexión, si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.